Hola mis felinos nocturnos, ¿cómo están? Pues para finalizar esta parte de la serie de lo inexplicable vamos a acabar con el profeta más famoso de todo el occidente en la actualidad, Michel de Notre Dame o Miguel de Notre Dame o Nostradamus para que entendamos. Aquí, según Erika Sheehan, estudiosa de su obra, Nostradamus predijo el gran incendio de Londres en 1666. La sangre del justo será exigida a Londres, advirtió, consumido por el fuego en 3 veces 20 más 6. Y aquí tenemos el gran incendio de Londres del año 1666. Mucho hay que hablar de este señor llamado Michel de Notre Dame o Nostradamus para todos. En fin, las oscuras centurias de Nostradamus es lo que vamos a ver en este pequeño relato. Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, el mago de Salón, nació en Saint-Rémy, en el sur de Francia, en 1503 y murió en Salón en 1566. Sus centurias astrológicas, un total de 1000, no guardan ningún orden lógico ni cronológico, pero en ellas cifró en verso hechos fundamentales de la historia, como la Segunda Guerra Mundial y el dominio de Hitler sobre el mundo, a quien él casualmente llamó, como ya dije, Hitler. ¿Acaso predijo Nostradamus su propia muerte? Dado su amplio conocimiento médico, quizá se autoultimó, por decirlo así, con alguna hierba que no dejara rastro de envenenamiento. Yo no lo creo. Él ya estaba enfermo y sabía que iba a fallecer. Nostradamus es el más importante de los profetas de los tiempos modernos y vivió durante el siglo XVI en Francia. En el año de 1555 su fama estaba ya extendida por Europa cuando comenzó a publicar sus colecciones de profecías conocidas como centurias astrológicas. A pesar de que algunas veces la interpretación de sus textos puede parecer oscura, Nostradamus acertó en muchos de sus vaticinios del futuro. Bueno, está por verse, ¿verdad? El pronóstico que le valió el reconocimiento incluso de las esferas más altas fue la siguiente profecía. El león joven vencerá en campo bélico por duelo singular. En su jaula de oro le sacará los ojos, 2 heridas en una, después sufre muerte cruel. En 1559, Enrique II de Francia, quien usaba al león como emblema, participó en un torneo de exhibición contra el conde de Montgomery. La lanza del conde cruzó el yelmo de oro del rey y le atravesó un ojo, provocando su muerte. Nostradamus también pronosticó el gran incendio de Londres que tuvo lugar en 1666, como ya dijimos. Asimismo, vaticinó el nacimiento y las andanzas de Napoleón, 2 siglos antes de que ocurrieran. Nacerá un emperador cerca de Italia y al imperio costará muy caro. Dirán con qué persona se alía, y lo encontrarán menos príncipe que carnicero. De simple soldado llegará al imperio, de vestido corto llegará al largo. Valiente en la guerra, muy malo con la iglesia. Estrujará a los sacerdotes como el agua hace con la esponja. En efecto, Napoleón nació cerca de Italia y su mortífera estrategia de guerra le valió el epíteto de carnicero. Era tan duro con la iglesia que el Papa Pío VII viajó a París para implorar clemencia del emperador que había comenzado su carrera en el ejército como un simple soldado. Nostradamus también predijo el matrimonio de Napoleón con una dama extranjera, María Luisa de Austria, y su posterior exilio a la isla de Santa Elena. En otras estrofas el adivino pronosticó la Revolución Francesa. De gente esclava, canciones, cánticos y peticiones, cautivos los príncipes y señores en las prisiones. En el futuro por idiotas sin cabeza serán tenidas por divinas oraciones. La primera frase claramente vaticina el apresamiento de los nobles por el pueblo llano. Los idiotas sin cabeza de la segunda son los primeros jefes de la revolución,
para quienes las peticiones del pueblo eran oraciones. El adivino incluso predijo hechos tan recientes como el mandato de Hitler y su Segunda Gran Guerra Mundial. La libertad no será recobrada. Un hombre negro, orgulloso, ruin e inicuo la ocupará. Cuando haya forjado los lazos de su alianza, Venecia será vejada por Hitler. Las bestias por el hambre cruzarán los ríos. La mayor parte de los contendientes estarán contra Hitler. Encerrará al jefe en jaula de hierro, cuando el hijo de Germania no respete ley alguna. Como se sabe, Hitler sojuzgó países enteros. Venecia, como el resto de Italia, fue vejada por su antiguo aliado. Las voraces tropas de Hitler cruzaron ríos y fronteras, a pesar de que la mayoría de los países estaban en su contra. La última frase de la profecía se refiere al bloqueo naval realizado por Inglaterra, que, antes de Pearl Harbor, encabezaba en solitario la batalla del mundo libre por la supervivencia. Así es. Bueno, ¿qué podemos decir a todo esto? El lenguaje que Nostradamus utilizó en sus versos es la más de las veces arcaico y simbólico, además de que cuenta con una gran profusión de vocablos en lenguas extranjeras. Por supuesto, tales características hacen de las centurias el paraíso de sus seguidores. No son de tan difícil interpretación que los estudiosos tienen un gran margen de oportunidad para utilizar su imaginación y adecuar los versos de Nostradamus a hechos históricos, pero en sí son muy difíciles de interpretar. Sin embargo, es imposible negar que en casos como el de Enrique II o Napoleón Bonaparte, sus predicciones fueron de los más acertadas. Pero además de profeta, Nostradamus se distinguió por ser un gran médico. Había estudiado medicina en la Universidad de Montpellier, la más célebre de su época, y poseía amplios conocimientos de idiomas, matemáticas, filosofía, alquimia y astrología. Durante la epidemia de peste bubónica en Francia entre los años 1546 y 1547, puso en práctica métodos profilácticos que lo adelantaron a su época. Poco después se convirtió en el médico oficial de la corte de Enrique II. Algunos aducen que Nostradamus era tan acertado que incluso vaticinó su propia muerte. En la ciudad de Salon, en Francia meridional, el día 1 de julio de 1566 habló por última vez con un amigo íntimo y se despidió de él, diciendo que al día siguiente ya no estaría vivo. En efecto, murió esa misma noche, aunque lo anterior bien pudo ser una confesión del profeta de su posible desvivimiento, suicidio. Pero lo que mejor puede explicar los vaticinios supuestamente acertados de Nostradamus son ciertas teorías científicas acerca del futuro, según las cuales éste se desarrolla en el presente o coexiste con él. H.S. Salmart señaló en 1934 que lo que convencionalmente se llama presente no es tal, porque al percibir algo se consideran la percepción y lo que ésta revela como hechos simultáneos. Además, las impresiones sensoriales no son inmediatas. El piquete de un alfiler se percibe un instante después de que ocurre y una hoja toca el suelo un instante antes de que se registre su aterrizaje. Además del tiempo que tardan las impresiones sensoriales en llegar al cerebro, está el tiempo que éste tarda en procesar dichas señales. Entonces, la percepción de cualquier acontecimiento es posterior al acontecimiento mismo. En consecuencia, existen dos clases de presente, y el intervalo entre ambos se constituye en un tercer nivel o presente intermedio, en el que pueden ocurrir o empezar a ocurrir acontecimientos. Y es en ese tercer nivel del tiempo que ciertas personas reciben indicios del futuro. Dado que toda transición ocurre en el tiempo, el contenido del presente intermedio no pasa a la conciencia intacto ni inmutable. De modo que el presente intermedio es como el real, inaccesible para la conciencia ordinaria, y su contenido nunca es el mismo que el de la conciencia normal.
Es precisamente en esta zona que media entre un acontecimiento y su percepción, donde los adivinos y profetas perciben el futuro. Bueno, esto no es más que una, pues, teoría, por decirlo así. En fin, ¿qué piensan ustedes, mis queridos felinos nocturnos? A todo esto tenemos aquí una pequeña nota del diccionario enciclopédico Salvat. Aquí está la mini biografía de Nostradamus, dice Michel de Nostredame, llamado así. Astrólogo francés, ejerció como médico desde 1530 y en 1550 publicó Presagios, a los que siguieron desde 1555 Centurias, donde profetizó los acontecimientos futuros hasta el año 3997. Fue confidente y consejero de Catalina de Médicis, y aquí ya no dice más. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, esto es todo lo que tengo que decirles. Con este video finalizamos, la séptima parte de la serie de lo inexplicable y vamos a comenzar la octava. Bueno, pues sin más por el momento, yo Eric León Gatosa Iret me despido de todos ustedes. Espero que compartan el video, que le den like y que me digan qué cosa más quieren que tratemos en el canal. Sin más por el momento, me despido. Hasta luego a todos.